I live not within myself, and such lofty rewards I expect, that I'm dying because I'm not dead. I live now beyond myself, after having died of love. For I live within the Lord who wanted me for himself. When my heart to him I gave, this sign on it he placed: I'm dying because I'm not dead. This divine prison of the love in which I live has turned God into my captive and set my heart free. And it arises such passion in me to see how God must my prisoner be, that I'm dying because I'm not dead. Oh, this life is so very long. How grievous are these exiles. This prison, these iron shackles by which the soul is trapped, just awaiting my release, causes me so great a pain that I'm dying because I'm not dead. Oh, this life is so bitter, for we can't enjoy the Lord. For if love is sweet, the endless weight certainly isn't. Let God lift his weight from me, for it is heavier than steel. I'm dying because I'm not dead. I only live with the faith of knowing that I must die, because in death, life reinforces my hope. Death in which true life is found. Do not tarry, for your arrival I long expect, and I'm dying because I'm not dead. And see, love is so very strong. Life, do not trouble me too long. See how the only thing I've left is to earn you by, of you being bereft. Let in sweetness come my death. Let my passing go in peace. I'm dying because I'm not dead. That existence up in heaven is the only life there is. Till this life can at last fizz, one can't find in living pleasure. Death dare never be remiss. First, through passing, bring me bliss. I'm dying because I'm not dead. O life, what could I give my Lord, who depends on me, beyond losing you, so that I can deserve him? Through death, I wish to find him, for I love my beloved so dearly, that I'm dying because I'm not dead. I live not within myself, by Saint Teresa of Avila. Quizás, Samuel, decías que a lo mejor no íbamos a tocar el tema del sufrimiento, pero pienso que es inevitable de todos modos, hablando sobre el cambio y encontrando la verdad. Digo, la verdad, al irla conociendo y reconociendo y teniendo esa experiencia, como decía Paco, digamos, la verdad con Dios, sabremos que tendremos que cambiar. Cambiaremos inevitablemente, y no nomás porque Dios nos lo pide, sino porque es necesario para nosotros para poder crecer en ese conocimiento aún mayor de Dios, entrar en esa profundidad de tener una relación con Él como nuestro Dios y nosotros como su pueblo. Y de alguna manera ese conocimiento, porque como decías, bueno, a veces sabemos que Dios existe, pero no tenemos esa relación con Él porque nunca nos hemos acercado, nunca le hemos abierto sinceramente nuestro corazón.
Y la verdad, la palabra verdad muchas veces la representa con el ejemplo de la luz. Y como digamos en este templo, aquí venimos pecadores, todos somos pecadores. Y de alguna manera la verdad nos ilumina, y cuando vemos iluminada nuestra realidad como pecadores, eso nos cala. Nos cala por dos razones. Una, porque pues somos indignos de estar ante la presencia de Dios. Nadie es digno por su propia fuerza. Pero también nos debe de calar de alguna manera, no por dolor o por simplemente porque nos encanta el sufrimiento, pero porque podemos reconocer el gran amor que Dios tuvo por nosotros de dar su vida, y que aún a pesar de que seguimos fallando y nos sigue amando, nos debe de doler una vez que hemos entendido ese amor, el de que le seguimos ofendiendo. Entonces, el dolor de alguna manera es compartido, no para andarnos reclamando y reprochando, no, sino retándonos a cambiar nuestra vida, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra manera de ver la vida. Y nos duele también porque nos invita con ese constante cambio. A veces no queremos en los mismos salmos que le pedimos al Señor un corazón contrito, generoso, y es precisamente esa humildad que le estamos pidiendo lo que constantemente nos está invitando a cambiar. Y depende de nosotros, nuestra apertura, nuestra confianza plena en Dios, si sentiremos ese dolor como algo pesado o verdaderamente ligero, porque sabemos que no es por nuestra propia fuerza que iremos a cambiar, sino es por nuestra plena participación y confianza en la gracia de Dios que vamos a cambiar. Como andaban tocando el tema sobre la pandemia, no, al comienzo, cuando todo era pues extraño y verdaderamente nada conocido, no sabíamos qué iba a pasar, nos dolió mucho el cambiar nuestro estilo de vida, el adaptarnos a unos nuevos retos. Incluso gran reto fue el de conocer a los propios miembros de tu familia, porque no existía ya mucho la comunicación, esa interacción, esa experiencia, esa convivencia. Y para algunos fue una gran bendición esta pandemia, a pesar del dolor, o claro, de la pérdida de seres queridos, pero de alguna manera pues la bendición de poder convivir más con tu familia, de conocer más a los tuyos, y de alguna manera apreciar más la salud y la oportunidad de vivir diariamente, el buscar a Dios de alguna manera, donde mi vida completamente depende de Él, mi salud depende de Él, mi alegría es porque vivo en Él. No, pues dejo ahí el comentario, no sé si ustedes tengan algo que mencionar. Bueno, estamos hablando del sufrimiento, y me encanta mucho que en sí el sufrimiento te llama o casi te pone en un estado donde a fuerzas tienes que enfrentarte a ti mismo, ¿no? Y tus problemas y uno qué debe de hacer, eso qué significa en tu vida. Veo de que mucha gente, bueno, yo conozco a mucha gente que vivía sola, ¿no? Y muy en especial de cómo les afectó, bueno, había esas gracias, ¿no? En familias que los papás no estaban en casa, o y siempre tenían, los hijos tenían que estar siempre afuera, o tenían que tener un babysitter, ¿no? Alguien pero nunca interactuaban con las familias. Veo que ya en el lockdown ve de que muchas familias tenían que a fuerzas estar dentro, y fue en sí una bendición para los niños, por lo menos estar con sus papás más tiempo, conocerlo más, y que el papá conozca a sus niños más. Y veo que eso fue una gracia, pero también vi a mucha gente que vivía sola, y muy en especial a ellos veo de que yo conocía a muchos que tenían bien altos problemas con depresión estando solos, y cómo les faltaba esa interacción con gente, y que todo era por teléfono, y cuando si ellos se enfermaban, pues iba a ser peor, ¿no? Entonces, por ejemplo, conocía a muchos que tenían como problemas de piel, ¿no? Y veía de que no podían ni ir al hospital, porque el hospital todo estaba lleno, no había quien los tratara, y veo cómo se decaían, y los conocí, y veo que me preguntaban, pues, ¿y dónde está Dios? ¿No? Y en sí eran personas religiosas que veía que, y veo que cómo estas etapas, cómo cambiaron mucho, y uno que los veía como con alto vía de que cómo ellos fueron
cómo estaban en una etapa muy difícil y cómo uno viendo ese testimonio, ¿no? De que ver que una persona de tan grande fe en momentos así tan difíciles, que bueno, yo no les culpo y yo les entiendo, pero uno pues, de desesperación no sabe cómo uno ayudar, ¿no? Y gracias a Dios las cosas van mejor. Entonces varias de las personas que yo conocía fueron mejores, pero fueron mejorando, ¿no? Ya que se empezaron a abrir las cosas. Pero conozco que hay mucha gente que no pudieron sobresalir esas cosas, ¿no? Hubo demasiados suicidios, ¿no? Que fueron reportados de gente muy deprimida o mucha gente que simplemente murieron solas, no tenían ni familia, que quizás murieron de COVID o murieron de alguna otra enfermedad, pero estuvieron solas al final. Como eso y sé de que muchos jóvenes cuestionan eso, ¿no? Porque muchos conocieron a un tío, una tía que estuvo sola y su familia no quiso interactuar con esos familiares y pues me dicen, pues llenarte de tristeza de no haber podido por lo menos decirle hola o decir un adiós. Y muchas familias que perdieron a sus papás o a un familiar que el hospital no los dejaron entrar, ¿no? Y no llegaron a decir adiós. Y es una cosa que quedaron manchadas en sus vidas, o algo que de seguro está muy difícil para superar. Entonces uno ahí que les dice, como por ejemplo yo no sabía cómo consolar, simplemente escuchar era lo único que podía hacer, y estar ahí en su sufrimiento. Pero uno que podría decir en eso es, Pues en toda humildad, uno como seres humanos y sobre todo en el camino de Dios quisiera poder ayudar. Y a veces, quizás como por naturaleza quisiéramos que las personas no sufrieran más. Y eso es un deseo noble y un deseo que viene de Dios. Pero a veces también la lección para todos, sobre todo uno como servidores, pues en la humildad decir, no soy yo quien viene a salvar, no soy yo quien viene a quitar la pena, pero de alguna manera sí estoy aquí para compartir contigo en tu dolor. De alguna manera, pues esta pandemia nos ha ayudado a todos, o al menos a muchos, a entender que quizás a veces, como dice, we took life for granted, que lo dábamos todo ya como por un hecho y descuidamos que también somos frágiles, somos seres humanos y que vamos a sufrir, pero de alguna manera el sufrimiento a veces no viene de manera como personal, o me duele a mí la mano, o ya me dio un cáncer a mí, sino de reconocer, tengo hermanos que están sufriendo y yo me uno a ellos, igual que Cristo tomó el sufrimiento consigo, aunque a pesar de que él no fue pecador, él nos dio esa lección de ir verdaderamente a la persona que lo necesitaba. Y incluso como sacerdotes nos vimos retados muchos en eso, de decir, no puedo ir yo personalmente con la persona que está enferma, con la persona que quiere la comunión, la confesión. Entonces tuvimos que de alguna manera ser creativos y obviamente con el permiso de mis obispos de la Santa Sede, de decir, esta es la manera que ustedes pueden ir y acercarse a los hombres, porque también estaba tanto el pendiente de la persona que ya se encuentra enferma, pero también la posibilidad de seguir siendo instrumento o vías de contagio. O sea que era pues verdaderamente esa división interna que uno como servidor sufría, pero de alguna manera pues alentando el frecuentarles con llamadas o dándoles mensajes, de alguna manera participando con la familia, es la manera más, digamos, más clara que en esos momentos pudimos hacer. Ahorita, gracias a Dios, pues hemos visto cómo se ha dado un poco más de esperanza aún con las vacunas, en cuestión de poderse acercar a la gente. Al menos ya los doctores también tienen un poco más de conocimientos qué tipo de precauciones debe uno de tener, aunque siempre está ese llamado de cuidar por el bien del prójimo, tanto de la salud, pero también de el cuidar su bienestar espiritual. Así que a lo que uno puede ahorita decir, pues es invitarlos nuevamente a escuchar cuando uno sabe que el hermano tiene una necesidad, pues hablar a la comunidad, hablar al sacerdote,
tenemos esta persona que tiene una necesidad, pudiera usted auxiliarle. Entonces, de alguna manera, siempre no descuidar nuestro deber, nuestra caridad hacia el prójimo, de manera espiritual y corporal también. Algo que también tenemos que tomar en cuenta es que en lugar de ser reactores, empecemos a ser actores. Si nos enfrentamos al dolor, reaccionamos con dolor. Si nos enfrentamos a la soledad, reaccionamos con más soledad. Si nos enfrentamos a la incomprensión, reaccionamos con más incomprensión. Tenemos que empezar a ser actores. A veces creemos que la iglesia son los obispos, los presbíteros y los diáconos. Y no, la iglesia somos cada uno que profesamos la fe. Y algo maravilloso en lo que podemos reflexionar es que Jesús le vino a dar un sentido de salvación al dolor. Jesús mismo padeció el dolor para lograr lo que nosotros tenemos ahora como regalo, que es la salvación, que es el reino de los cielos. El mismo Jesús, a lo mejor como alguien de COVID, no se pudo despedir de su mejor amigo cuando murió, de Lázaro. Y es el versículo más pequeño de la Biblia, ¿verdad? Y Jesús lloró, porque era plenamente Dios y plenamente hombre. Mucha gente en el COVID ha llorado a su gente que ya no los pudieron ni ver y se los entregaron ya emplayados, envueltos en plástico, porque no sabíamos nada de la pandemia y no sabías ni siquiera si ese bulto era tu papá, tu mamá, tu familiar, tu amigo. Y Jesús lloró de la misma forma, desconsolado, porque no pudo estar en la muerte de su mejor amigo. Y ya después, bueno, escuchamos que lo levanta nuevamente, ¿verdad?, a la vida. Pero en el segundo momento es en la cruz. Hace unos años me invitaron a orar por una religiosa que estaba muriendo de cáncer. Y me decía la madre cuando estábamos orando: Paco, no siento a Dios. Yo que le consagré mi vida, no lo siento. No sé dónde está. No sé por qué le respondí lo que le dije, pero le dije: madre, va por buen camino. Y se me queda viendo y dice: ¿por qué dices eso? El mismo Jesús en la cruz dijo: Padre, me has abandonado. ¿Dónde estás? Dije: usted ya está a punto de encontrarse con nuestro Señor. Ya está a un paso. Inmediatamente, ¿qué dice Jesús? En tus manos encomiendo mi espíritu. Otra vez ese dejarte caer. Otra vez esa experiencia del mismo Jesús con su papá, con nuestro Padre Dios. Dije: me dejo caer, tú me vas a agarrar, tú me vas a sostener. Entonces, cuando dejemos de creernos los propietarios de la vida, no sé cuál final será mejor, si morir de cáncer, de muerte natural o morir de COVID, pero lo que sí es mejor es confiar en Dios de esa manera, que decir: si hoy muero, como tú quieras, como sea tu voluntad. De todos vamos a morir, y todos los que tenemos fe vamos a morir con esa gran esperanza de recibir las promesas de Dios, ¿no? De recibir el reino en nuestra humanidad, de encontrarnos con Él, de saber que nuestra vida no fue en vano, no fue en balde, porque logramos lo que queríamos, encontrarnos con Él nuevamente. Entonces, la diferencia entre llorar o experimentar el dolor por la pérdida de alguien, para hacer más hondo tu dolor, a ese dolor entregárselo a Jesús y Él lo convierta y te dé un sentido de redención, es muy diferente. Nosotros los creyentes tenemos una gran ventaja, que tenemos esa esperanza, esa confianza, esa experiencia constante de la misericordia de Dios. Entonces, no podemos enemistarnos con Dios porque alguien muere, porque es un proceso natural. Que yo sepa, hasta hay una frase, ¿no?, que dice que lo único seguro de esta vida es que todos vamos a morir. Pero lo que también es seguro para nosotros los creyentes es que con Él nos vamos a encontrar, y que en el momento que Él nos llame, como tú quieras, Señor, porque si es nuestro Señor, en el momento que lo disponga, sabemos que nos podemos dejar caer en sus brazos. Bien explicado, Paco, y incluso siguiendo la trayectoria de la meditación del sufrimiento de Cristo en la cruz, cuando dice: todo está cumplido. O sea, esa, verdaderamente, las palabras antes de decir: tus manos encomiendo mi espíritu, es decir, yo hice lo que tú me pediste que hiciera. O sea, no queda nada pendiente. Estoy en paz contigo, Dios, estoy en paz con mi familia, estoy en paz con todos, pero a veces nos da miedo, le tememos a la muerte precisamente porque no la hemos vivido a la plenitud,
no continuamos viviendo en esa paz, esa tranquilidad de estar en amistad con todos aquellos que nos rodean. Entonces, a veces le tememos porque nuestra vida no la vivimos en esa paz. Y como dices, la meditación, el sufrimiento de Cristo y parte de nuestra purificación y ese cambio es precisamente el de ir meditando cómo me encuentro yo en estos momentos, cómo estoy viviendo la vida, la oportunidad que Dios me dio el día de hoy, y la estoy aprovechando, la estoy desaprovechando, no, pero verdaderamente mi vida le pertenece a Dios. Entonces, cuando verdaderamente confiamos en lo que Él nos habla, nos va revelando a través de su palabra, a través de los sacramentos de su gracia y de la iglesia, pues vamos entendiendo cómo debe ser esa manera de vivir y en dónde se encuentra nuestra esperanza, como mencionabas, de reencontrarnos un día en la presencia de Cristo y que, pues a pesar de la muerte, nada nos va a separar de Dios, de esa paz que Él nos ha dado. Y no sé mencionar sobre Santa Teresa, que a veces creo que fue nuestra principal idea del por qué nos reunimos el día de hoy, hablando sobre su canto de nada te turbe, nada te espante. Teresa no era solamente porque era una gran poeta y el Señor la iluminaba con pocas palabras diciendo un gran mensaje, sino porque ella misma tuvo esa experiencia de sufrir un dolor corporal, de enfermedades, pero también de muchos rechazos, muchos retos dentro de la iglesia, donde ella sentía esa inquietud de fundar más, ¿cómo se dice? Monasterios, ¿no? Donde viven las hermanas, perdón. Conventos, gracias. Lo que pasa por vivir en el norte. Más conventos, pero se le negaba y ya quería ella, pues como así, colgar el hábito, pero sentía en una oración decir, pues, que Jesús le dijo que, pues, tranquila, paciencia, que las cosas se te van a ir, pues, demostrando, revelando, y pues era ese reto de confiar verdaderamente en las palabras, la promesa de Dios, y donde a pesar de los retos, las dudas, el saber de que no importa qué, mi vida está en las manos de Dios. Entonces, ¿por qué de temer? ¿Por qué de sentir que mi paz se me extingue o se me va? Sino, a pesar de todo, si uno tiene esa verdadera convicción y esa gracia que Dios le da de verdaderamente sentir su presencia, incluso en los momentos donde no lo sentimos, pero sabemos que Él está, nada nos va a quitar la paz. Sí, estaba a punto de hablar sobre Santa Teresa de Jesús. Más que nada, qué suerte tenerla allá como doctora de nuestra iglesia, una de las grandes, y
Y más que nada, para mí era un artista, alguien que realmente se enfocaba mucho en buscar dentro de ella y tener ese encuentro con Dios muy personal. Y se veía en sus palabras tan simples, se veía ese amor, ese romance que tenía con Dios, hasta el mismo no estar con él era algo que ella esperaba demasiado, y hasta eso mismo lo veía como un tipo de sufrimiento, ¿no? Y qué enamorada estaba, y cómo eso a mí me inspiraba mucho, me inspira mucho. El poema clásico que me encanta hablar es de Nada te turbe, ¿no? Algo bien sencillo, pero algo que resuena mucho y que llega realmente a fondo. Y pues más que nada me recuerda que sí, pues al final de todo es lo que quiero, ¿no? Reunirme con Dios, casarme con Dios, estar así amándolo bien, realmente estar parte ya, realmente, bueno, estoy pensando como cuando uno ama a su esposa, ¿no? Bueno, yo no estoy casado, pero me imagino que muchas veces hasta el mismo acto de más profundo del matrimonio, ¿no? Cuando uno está enamorado con su esposa, he escuchado muchas veces como en cartas, hasta en novelas, escritos, que el mismo acto más profundo que uno puede tener con su esposa, que es en el acto del sexo, de hacer el amor, y hasta eso mismo no ayuda a expresarme el verdadero amor que tiene, que en sí el cuerpo no puede ser lo único, ¿no? Algo tiene que ver más allá, donde nos unamos realmente junto con Dios, tener esa relación tan cercana y ser uno. No sé, y se me viene mucho Santa Teresa, que alguien que realmente estaba muy... el español que se me va, pero en inglés decimos in touch, very attuned to her, muy in touch, como muy... sí, algo, really in touch with her spirituality, donde podía llegar bien a fondo a algo pero tocaba una realidad que en sí no lo puedes explicar científicamente, ni es algo que simplemente la poesía lo puede traer al arte, ¿no? Que yo así la veía más que nada, que un artista que, podía trascender de una manera de que solamente ella, que en su espiritualidad que podía, en la que estaba, que en sí consiste en un regalo, casi como un talento que uno tiene que tener, ¿no? Entonces, más que nada reflexiono mucho como su capacidad artística, ¿no? Y cómo eso inspiraba, cómo eso me inspira, por lo menos a mí en lo personal. Bueno, como hace rato yo mencionaba, nosotros tenemos que ser una parte activa, un actor dentro de la iglesia, no un reactor. El actor no quiere decir que es como un actor de telenovela, sino un actor es el que actúa, o sea, que toma la iniciativa, de que emprende situaciones, emprende proyectos. Eso es un actor, o sea, el que acciona, no el que finge ser alguien como en una novela. Entonces, un instrumento por el cual nosotros directamente podemos convertirnos en esos instrumentos de evangelizadores es a través de un servicio, a través de un ministerio, a través de un ejercicio dentro de la iglesia, ¿no? A través de un grupo, a través de la música, a través de la composición, a través de la liturgia, a través de una vocación, el sacerdocio, la vida religiosa o la vida célibe también es una forma. Entonces, esa forma de como que de bajar el cielo y transformarlo y dárselo a los hermanos es a través del servicio. Si nosotros tenemos un ministerio, tratar de hacerlo de la mejor manera, pero tocando este punto de Santa Teresa, ¿no? Esa parte donde dice, quien a Dios tiene, nada le falta. Y podríamos decir, quien no tiene a Dios, todo le falta, porque no tiene un motivo, no tiene una razón, no tiene una dirección, no tiene un sentido lo que hace. Es como una pluma en el aire, ¿no? Que el viento lo lleva a donde quiera y no va la pluma a donde quiere. Entonces, después dice Santa Teresa, solo Dios basta. Y cuando alguien dice solo Dios basta es porque ya tuvo esa experiencia y lo está proclamando, lo está diciendo. Pero yo creo que si vemos la vida de cualquier santo, no solamente el de Santa Teresa, tienen como en común eso, la experiencia personal.
la constante entrega a través del servicio. Ya si un santo fue religioso, fue mártir, o fue sacerdote, o fue obispo, el común denominador en todos ellos es ese celo. Yo en lo personal también admiro mucho a San Juan Pablo II. La última vez que vino a México tenía casi los 80 años. Y recuerdo esa imagen como si la estuviera viendo ahorita. Llega ahí al hangar presidencial y su camerlango, creo se llama, o su secretario personal, lo levantó en peso de un hombro al pobre hombre ya viejito. Lo levantó y hasta el Papa se hizo así, lo levantó y ya se paró. Y cuando se paró así yo dije, ¿qué lo mueve? El servicio, el evangelizar, en su ancianidad darle a los demás lo que él ha recibido. Y ha sido tan fuerte esa experiencia que no deja de hacerlo pese a su estado físico, pese al cambio de horario, pese al jet lag, pese a muchas cosas, pese a la diferente alimentación, pese al clima, pese a las horas largas o jornadas largas de trabajo. Yo pienso que hasta el último momento de cualquier santo es aprovechar lo que tengo y constantemente ser ese testimonio vivo de la presencia de Dios. Y nosotros actualmente eso lo logramos a través del servicio. No lo vamos a lograr solamente con la contemplación, con la meditación o con el silencio o con la oración personal. Todos cuando obtenemos una riqueza de cualquier índole, sea espiritual, material, física, social, cultural, lo que sea, deportiva, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Compartirla con los demás. Y eso se llama servicio. Entonces, por eso tenemos que convertirnos en instrumentos de Dios y nunca perder de vista que no somos nosotros los que damos. Entonces somos un reflejo del amor que nosotros permitimos que habite en nuestra vida para derramarlo a los hermanos, y eso contagia. Y esto, hace ratito me quedé con esa idea, ¿no? De la experiencia de Dios, porque incluso los que estamos como servidores, tú le preguntas a un joven, ¿qué es para ti Dios? Ah, mi mejor amigo. ¿Y qué es para ti Dios? No, pues mi compañero. ¿Y qué es para ti Dios? No, pues es mi fuerza, es mi bastón, es mi esperanza, es mi espada. ¿En serio? Porque a veces que los que estamos dentro de la iglesia nos engañamos creyendo todo eso. Porque es información, ¿sí? Y cuando se da el verdadero servicio, si Dios fuera eso para nosotros, las iglesias estarían a reventar. En cuanto nos den el banderazo de que ya pueden regresar a las iglesias, ya estaremos buscando comulgar, confesarnos, los sacramentos, estar un rato delante del Santísimo. Ya estaríamos buscando ese amor al que tanto anhelamos, que mucho tiempo lo vimos por YouTube ahí porque estábamos encerrados y viendo la misa desde casa o la adoración al Santísimo. Si verdaderamente fuera mi esperanza, mi fortaleza, como decimos a veces los servidores, porque a veces damos conceptos y no necesitamos conceptos en la iglesia, necesitamos acciones, necesitamos testimonio, necesitamos experiencia, y eso ya en el compartir. Como tú decías, estos medios de comunicación se tienen que aprovechar más. Alguien baila 15 segundos en un TikTok y tiene millones de vistas. Alguien expone al Santísimo y se juntan 80, 60 personas a ver al Santísimo. Entonces, ¿dónde está ese amor que yo digo que experimento? ¿Dónde está ese éxtasis en el encuentro con el Todopoderoso, con el Creador, con el que espero regresar algún día, porque Él me dio la vida? ¿Dónde está? Entonces ahí empieza el cuestionamiento y volvemos a girar en torno a ese eje que hemos venido platicando. Entonces, el servicio es la respuesta de cuando ya nos encontramos con Dios. Si queremos servir nada más como activismo, como actividad, como que, ¿qué tengo que hacer en mi casa? Nada. Ah, pues vete al coro, ándale a ver qué cantas. No ese es el sentido. El sentido real es porque me encuentro y porque amo, ofrezco lo que tengo, ¿verdad? Hay un canto por ahí de un hermano que no es católico, pero que a mí me gusta mucho, que dice: cuando nadie me ve en la intimidad, cuando solo puedo hablar más que la verdad, cuando no hay apariencia, cuando al descubierto queda mi corazón, ahí soy sincero, ahí mi apariencia de piedad se va. Y bueno, ya por la letra quizás algunos ya saben de quién hablo, pero no lo menciono. Simple y sencillamente lo que me importa mucho es ese mensaje, ¿no? A veces aparentamos servir,
A veces aparento tener una vocación sacerdotal, o aparento tener una vocación religiosa, o aparento tener una vocación como laico comprometido dentro de mi comunidad, o aparento muchas cosas. Pero dice, ahí soy sincero, ahí es tu gracia cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y el perdón de Dios no viene en te salvo la vida y él no se la salvo, no. El perdón de Dios viene en que sabes que date cuenta que en cualquier momento tú puedes servir, tú puedes donarte a los demás a través de lo que haces, a través de estos programas, de estos medios, a través de estas ideas, a través de esta difusión, donarme a los demás. Tú decías hace rato del sacramento del matrimonio. La intimidad con una persona es tan hermosa que la iglesia lo pone en lo más bonito que tiene, que se llama sacramento. El matrimonio es un sacramento. Y es tan padrísimo donarte a la otra persona, a tu esposa o a tu esposo, y tratar de ser uno, incluso físicamente, que lo ensalza de una manera maravillosa la iglesia. Pero cuando lo mejor lo distorsionamos, a veces se convierte en lo peor. Entonces hay que conservar ese don de Dios, ese tesoro que nos ha regalado a través de los sacramentos, a través de la donación. Y un servicio es eso, donar mi música, donar mi sacramento, donar mi experiencia, mi conocimiento. Y a través de eso reconstruir ese tejido de la iglesia con más fuerza, ¿verdad? Ser constantemente misionero. No necesito ser misionero en una sierra allá en Oaxaca o en Coahuila, en Chiapas, o la Sierra Cachuma, que en una ocasión fuimos para allá, sino simple y sencillamente ser misionero en mi núcleo, en mi microcosmos, en mi familia, en mi círculo social, en mi círculo deportivo, en mi círculo estudiantil. A lo mejor no es precisamente hablar todo el día de Dios, pero sí tener una actitud de esperanza, una actitud de encuentro, de amor, de entrega, de donación. Y eso se ve, y como dicen, el ejemplo arrastra. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Padre. Pues nomás que quería reviar mucho en mente el concepto a veces de servidor que uno tiene, lo confunde con aquel que recibe reconocimiento público, aquel que está enfrente, o viendo los TikToks, que el que tenga 1 millón, que ese es el que tiene el éxito. A lo mejor pudiéramos pensar nosotros mismos, ojalá este tuviera muchos likes, ojalá se compartiera 1 millón, pero la realidad es la belleza de lo que es el mensaje, el deseo de querer compartir de lo que uno ha recibido, y uno como persona en humildad, pues pedirle a Dios que no pierda de vista el poder reconocer el valor de los regalos que tú me has dado, de las experiencias de amor que yo experimenté a lo largo de toda mi vida en la iglesia, en mi familia, y de desear como Cristo, pues el traer el bien, traer esa palabra de esperanza, el de ese pues aliento, decir pues aquí estoy a lo que pueda servir, que si es dando un ride a una persona o simplemente escuchando a alguien que está pasando por un mal rato o que pida un consejo, eso es servicio, eso es el desear el bien por el prójimo. Esa es la manera de que mostramos amor. Y pues pienso muy importante el de no perder de vista los regalos que Dios le ha dado a uno, el valor que tienen, y el de recordar quién te los ha dado y para quién, para qué y para quién. No es para solamente el enriquecimiento propio, sino todo lo que Dios nos da es para compartirlo. La fe no es para uno mismo, sino se crece y se conoce más cuando se comparte, se expresa, se vive. Como decías tú, Dios, no son tanto las palabras sabias que uno puede decir, sino tu estilo de vida, tu manera de verdaderamente confiar en Dios y de que tu vida dependa de Él, y que reconozcas y en la mañana te despiertes, te des gracias, el alimento igual des la bendición, que no tengas miedo de compartirlo con aquel que está a tu lado, sino esos pequeños detalles dicen mucho, hablan mucho y enriquecen a aquel que verdaderamente lo necesita. Así que el no tener miedo a prestarte, tú ser la mano de Dios, tú ser su palabra, tú ser aquel que a lo mejor como
como el ejemplo que decías de papá e hijo, que tome al hermano menor de la mano y vamos a misa, te invito, o vamos a lo que sea, sino siempre el andar creciendo en ese reconocimiento. Ok. Algo nada más que quería agregar, algo muy importante en el servicio no es el decretar. Porque decimos, porque Dios es Dios, va a pasar esto, y porque el Señor es así, yo declaro y decreto. Así como que tú eres el dueño, pero hazte para un lado, porque yo voy a decir que se hace. Y no. O sea, cuando Dios es Señor, es decir, estoy a tus órdenes y hágase como tú quieras. Acepto tu voluntad en el momento que tú quieras y de la forma como tú gustes. Entonces, a veces decimos, tú eres Señor, pero yo mando. O tú eres Dios, pero yo creo. O yo digo cómo serán las cosas. Por eso hace rato decía, o sea, ¿qué será mejor o peor? O no sé cómo le dirás. ¿Cuál sería como la forma más dulce de encontrarte con Dios? A Dios, una enfermedad, a través de muerte natural, a través de un infarto, a través de un accidente. Y la gente dice, no, es que morir en accidente es terrible. No, es que morir de cáncer es terrible. No, es que nos enfocamos como en ese tipo de desenlace, vamos a decirlo de esa forma, cuando nos deberíamos de enfocar en la esperanza que alberga y que vive en nuestro corazón. Eso es lo más maravilloso, tener un éxtasis de amor. Yo en una ocasión iba en mi trabajo y me venía recordando un canto y literal, lloré de amor. O sea, dije, Señor, es que eres tan maravilloso. Iba llore y llore ahí en los pasillos de la universidad y yo dije, ay, no, es que no me vean aquí los alumnos. Pero qué cosa tan padre, o sea, ¿cuál sería tu mejor final feliz? Yo creo que no es lo que tenemos que pensar, sino que pensar que cada día tenemos que donarnos, entregarnos en el servicio, disfrutar cada momento, disfrutar cada segundo. Cuando la gente dice, disfruta la vida al máximo, no quiere decir que te arrojes a los excesos y a los actividades desmedidas, sino que si tomas agua la disfrutes, si estás un rato con tus amigos lo saborees, si tomas un cigarro o comes un alimento que digas, mira qué sabroso. A mí en lo personal, quedarme viendo una estrella me parece como un éxtasis, porque me hace pensar, mira, yo tan chiquito, la estrella acá, y a lo mejor son millones de años que años la luz en llegar, pero yo la puedo ver. Entonces, es una maravilla disfrutar la vida en cada momento. Incluso dar gracias a Dios por los problemas. O sea, eso es donarte, ¿no? En el amor. Un, dos, tres. Tu gracia y tu amor me iluminas y yo anhelo tu presencia cada día más y en tu voluntad servir a los demás, dando ejemplo de amor y caridad. Estoy aquí, amándote a ti, Jesús, en adoración, y por siempre será tuyo mi corazón, será adorador, un siervo de ti, Señor, es mi vocación.
Blessed is the heart in love, that in God alone has thought. For him he renounces everything created, and in him he finds his glory and his contentment. Even of himself he lives carelessly, because in his God is all his intent. And so happy and very joyful he passes the waves of the stormy sea. Joyful Heart by Saint Teresa of Avila.